Ok, en este caso vamos a ver del mismo ejercicio que estábamos viendo de tablas de frecuencias, del ejercicio de los 100 datos, vamos a ver lo que es la moda, la mediana, el cuartil 1, cuartil 3, decil 7 y percentil 33, que es lo que se le pedía en el ejercicio. Mírenlo aquí. Esta parte que está aquí, ¿verdad? Decil 7, percentil 33, mediana, moda y los cuartiles. Dígase las diferentes posiciones. Entonces vamos a empezar por la moda. La moda, según lo que podemos observar en el documento, dice aquí que el procedimiento para el cálculo de la moda es identificar la clase que contiene la moda. Este proceso es sencillo, ya que se obtiene por simple observación. La clase que tiene la frecuencia más elevada o donde el número de observaciones es mayor. Si vamos aquí a la tabla, la clase que tiene la mayor frecuencia simple es la primera, porque tiene 37, que es el dato mayor de aquí. Entonces ya sabemos que la clase que vamos a estar estudiando es esta clase que está aquí. Y me dice entonces que para la fórmula yo voy a tener que la moda va a ser igual a un límite inferior. Voy a tener un delta 1, que es básicamente ese símbolo, pero lo vamos a llamar como delta, ¿verdad? Vamos a tener también un delta 2 y vamos a tener un CI. El CI es el mismo que hemos estado utilizando, o sea, el intervalo de clase, que es igual a 5. El límite inferior es el límite inferior de la clase que estamos estudiando. Estamos estudiando esta clase, el límite inferior es 16. Y el delta 1, según vemos aquí, en esta partecita que está aquí, me dice que el delta 1 es la frecuencia de la clase que estoy estudiando, la frecuencia simple, menos la frecuencia simple de la clase anterior. La frecuencia simple que estoy estudiando es 37, menos la anterior que no tengo, es 0. Y el delta 2 es igual a la frecuencia simple que estoy estudiando, menos la frecuencia simple del próximo, que es 23. Mírenla ahí. Por eso aquí tiene un menos 1 y un más 1. Como explicaba en clase, no significa que vamos a restar 1, sino que se hace referencia a la clase anterior. Miren aquí como lo explica bastante bien. Y ya basado en eso, pues aplicamos la fórmula. ¿Y qué me dice la fórmula? La fórmula me va a decir que la moda va a ser igual al límite inferior más, abro paréntesis otra vez, el delta 1, que ya lo tengo, cierro paréntesis, entre el delta 1 más el delta 2, cierro paréntesis, por el CI. Y me da que la moda es 19.6274. Pudiéramos trabajarlo con algunos decimales solamente. Y fíjense que me da dentro de la clase que estoy estudiando. Eso es una manera de yo saber que estoy correcto. En el caso de, vamos a elegir ahora la mediana. La mediana, que al igual que los percentiles, los deciles y los cuartiles, tiene fórmula muy parecida. La mediana, vamos a tener las diferentes variables que me presenta la fórmula. Un LI, límite inferior, un N sobre 2, una frecuencia acumulada de la clase anterior a la que esté estudiando, la frecuencia simple y el CI, que siempre es el mismo que hemos estado trabajando. La moda la voy a poner en amarillo para que sepan qué es esto que estamos estudiando. Lo primero que identificamos cuando es la mediana es el N sobre 2. Y decimos N, que es igual a 100, entre 2. N, bueno, parece que elegí la que no era, esta, exacto, entre 2, ahora sí. N entre 2 y me da 50. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer según el procedimiento? Ubicar la clase que de la frecuencia acumulada me dé 50, igual a 50 o mayor a 50. 37 es mayor
que 50? No, o sea que no es esa. ¿60 es mayor que 50? Sí. Entonces me dice que voy a estudiar esta clase que está aquí. Y la vamos a poner en rojo, para que sepamos que la mediana es la que estamos estudiando con la clase en rojo. Determino el límite inferior de la clase que estoy estudiando, 21. La frecuencia acumulada simple de la clase anterior a la que esté estudiando, o sea, la acumulada es esta, la anterior sería 37, y la frecuencia simple de la clase que estoy estudiando, 23. Y ahora simplemente nos queda aplicar la fórmula. Esto menos esto entre el 23. Y todo eso, entonces, lo voy a multiplicar por el 6. Y me va a dar 2.82, pero a eso le tengo que sumar el límite inferior. Y me da 23.826087. O sea que pudiéramos ponerle menos decimales para que pues salga un dato más real. Fíjense que sale en el medio de la clase del 21 al 26. Lo que este dato quiere dejar dicho es que el 50% de los datos son mayores a 2383 o menores a 2383. Esa es la mediana. En el caso de los cuartiles, el procedimiento es igual que el de la mediana, pero en vez de hacer n sobre 2, ahora hacemos k por n entre 4, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí, por ejemplo, cuartil 1. El cuartil 1, vamos a tener k por n entre 4. Voy a tener también LI, voy a tener FI menos 1 y voy a tener FI y voy a tener CI, que es las mismas fórmulas que están aquí debajo. Mírenla aquí, ¿verdad? Entonces KN sobre 4, cuando es el cuartil 1, sabemos que es 1 entre 4 por N, siendo N 100, me da 25. Y ubico la clase que sea igual a 25, la frecuencia acumulada o mayor. En este caso va a ser la 1, porque es 37. Entonces voy a estudiar aquí la 1 también. Fíjense que la voy a poner en amarillo para que sepamos que vamos a estudiar también la clase que fue la misma que estudiamos de la moda. El límite inferior de la clase que estamos estudiando, 16. La frecuencia simple acumulada anterior a la que se esté estudiando, no hay, 0. La frecuencia simple en estudio, 37. Y el CI, que se mantiene siendo siempre el 5. Y simplemente aplicamos la fórmula. KN menos 0 entre la frecuencia simple. Y eso multiplicamos por el CI. Me está faltando un paréntesis aquí. Y aquí otro. Este menos 0 me da 25. Ese lo divido entre el FI. Me va a dar 0.67 y eso lo voy a multiplicar por 5. Eso me va a dar 3.37 y a ese le voy a sumar el LI más eso y da 19.3783. Para el cuartil 3 se aplican los mismos procedimientos, solo que ahora vamos a estudiar entonces el Q3, cuartil 3. Aplicamos lo mismo que estábamos aplicando allá arriba, solo que ahora en vez de un cuarto va a ser 3 sobre 4, que es el 75, ¿verdad? Por n, que es el mismo 100, me va a dar 75. Entonces, cuando voy a 75, no es ni esta clase, ni es esta la de 80. Entonces vamos a ponerle un color diferente para que ustedes sepan la que se está estudiando, que es esta de aquí. El límite inferior de la clase que se está estudiando es 26. La frecuencia acumulada relativa simple de la anterior es 60. La que se está estudiando de la simple es esta, que es 20. Y el CI, que es el mismo. Y aplico la fórmula como la he venido aplicando.
Yo la hago despacio para que ustedes tengan una idea de dónde vienen los datos, ¿verdad? Primero hago esa parte, luego vengo y multiplico todo eso por el CI, y luego a eso le sumo la anterior, que sería esta, más esto, y me da 29.75. Con estos dos datos yo pudiera determinar entonces la desviación cuartílica, que es igual a Q3 menos Q1 entre 2. Miren ahí cómo me da el dato, 5.18, 19 si usamos dos maneras. Y en el caso ahora de el percentil, pues vuelvo y repito, usamos el mismo método, solo que ahora en vez de hacer K por N entre 4 o entre 10, entonces lo vamos a hacer entre 100. Vamos a determinar aquí, lo puedo poner por aquí, vamos a borrar, ¿verdad? Y vamos a tener percentil 33, que es el que se le pedía. Voy a tener KN entre 100. Voy a tener LI, voy a tener FI menos 1, FI y CI. El CI que viene siendo 5. El KN sobre 100 que va a ser 33 entre 100 por 100. 100 porque es N, ¿verdad? El LI, entonces ahí yo identifico cuál es la clase que voy a estudiar, que viene siendo la misma amarilla porque el FI es 37. Entonces el límite inferior va a ser 16. La frecuencia no tengo, es 0. 0. La FI de esa clase, que es 37. Y ahora entonces aplico la fórmula tal cual. Este menos este entre el FI. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. A eso lo voy a multiplicar por el CI y luego eso, entonces le voy a sumar el límite inferior. Fíjense que me va a dar 20.45. Y ya entonces para determinar lo que falta, que es el decil 7, hacemos el mismo procedimiento. Decil 7, lo estoy poniendo todo aquí junto para que se vea en la pantalla y demás. Y las fórmulas y los procedimientos son lo mismo, solo que ahora va a ser entre 10. K, 7 sobre 10 por 100. Me va a dar 70. Ubico cuál es la que está superior a 70 o igual, me da que es esta clase. Entonces me da que yo voy a seguir trabajando con el verde. El límite inferior va a ser el 26. La frecuencia relativa acumulada anterior 60. La frecuencia simple 20. Y el CI que se mantiene siempre siendo 5. Y aplico la fórmula. Este menos este entre este que está aquí, que es la frecuencia simple. Eso me va a dar 0.5. Eso lo voy a multiplicar por el CI, me va a dar 2.5. Y a eso entonces le sumo la frecuencia simple, la límite inferior de la clase que esté estudiando. 28.5. Fíjense que da dentro de los rangos. Y así básicamente es que se determinan las diferentes posiciones. Espero que con este video pues puedan entender y poder pues determinar y sacar esto de las tablas de frecuencias.